Vaya, comencemos con Puebla. Yo quisiera que me permitieras a ver si no adelante, Juan, porque pareciera ser que todo está relacionado, fíjate. Este fin de semana, como ya lo mencionaste porque te escuché al inicio del noticiero, falleció una persona muy importante y es el caso de el maestro Manuel Antonio Díaz Cid. Él fue, preguntaba cuántas generaciones habrá tenido, y don Manuel habría tenido entre un poco más de 40 generaciones. Entonces... y gente que no estudiamos con él, lo apreciamos muchísimo. Sí, muchísimo. Bueno, yo estudié con él en la Coparmex porque nos dio varios diplomados. Él era un hombre importantísimo. Era un ideólogo de la derecha y uno de los cofundadores de esta estructura llamada el Yunque. Y entonces justo en el tema del Yunque, donde Álvaro Delgado, un periodista a quien yo también aprecio, coloca ciertos elementos sobre lo que es el Yunque, sobre cómo funciona, y que muchos de ellos, me decía el doctor Alejandro Guillén, están basados más en el mito que en la verdad. Alejandro Guillén es un académico también de la universidad, pero es familiar político de don Manuel porque contrajo matrimonio con una de sus hijas. Y yo le decía al maestro Guillén, a un hombre a quien yo aprecio y respeto mucho también, que sería muy bueno que teniendo conocimiento privilegiado, pues pudiera ser un libro también que nos diese a quienes no somos expertos en el tema del Yunque, pues luces sobre qué sí pasaba, muy interesante, o sobre qué no pasaba. Y entonces él me decía, sí, eres una más de las personas que me hacen una petición al respecto. Y me decía que sí, que inclusive en vida con don Manuel ya lo habían empezado a trabajar. Pero quisiera referirte, querido Juan Francisco, que hoy día la educación está planeada para que tú, en muchos casos, casi te vistas de payaso, para que le agrades a tus alumnos. Es decir, los alumnos hoy día, en medio de este mundo mediático, se han vuelto muy exigentes. Las clases teóricas no suelen llamarles del todo la atención, justamente porque viven en un medio en el cual se les da todo muy rápido y muy fácil. No sé si ustedes recuerden en estos comerciales de televisión o de video y demás, donde ponen la semillita y rápido ves cómo va creciendo, sí, hasta que prácticamente se hace árbol. Sí. Los niños quieren hoy día y los jóvenes quieren hoy día las cosas inmediatas. Y don Manuel era un hombre de clases donde se establecía la teoría política, la teoría de las ideas, de la historia, etc. Él muere de 79 años. Cuando yo lo conozco, él tendría 58, 59, 60 años. Ay, yo tenía en los años 50. No. Y don Manuel es un hombre que con su paso pausado y siempre con una esta forma mesura, de razonar, ¿no? Y con esta mesura, sí, en sus palabras, sí. Fíjate que hay personas, y esto he de agradecérselo a don Manuel y a todos aquellos profesores que son iguales. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera es una persona también de ellas. Te hacen vibrar, Juan. Son personas que con lo que te dicen, y más allá del cúmulo de conocimientos, porque don Manuel con certeza era el mejor maestro de la universidad, pero más allá de los conocimientos académicos era su congruencia en el estilo de vida. Recuerdo perfectamente una compañera en el salón de clases que decía, ¿cómo es posible que él, que fue cofundador de la universidad, que él, que es un hombre tan reconocido, tenía un Volkswagen? Y entonces decía, venga en ese auto tan maltratado, tan viejo, ¿cómo es posible? Y tenía mucho que ver con el estilo de vida de don Manuel, que él jamás fue un hombre ostentoso, ni le interesó el tema del dinero, Juan Francisco. No. Lo que a él le interesaba era mover conciencias e invitarlas hacia eso que él llamaba el bien común, y que a muchos nos hizo reflexionar. Uno de los dos grandes temas a los cuales hoy una servidora se enfoca, que yo me enfoco al tema de derechos humanos, en el caso de presos políticos, pero también a migrantes indocumentados. El tema de migrantes indocumentados se lo debo a don Manuel, justamente a la sensibilidad que él tenía al analizar las causas, que muchos no nos sentábamos a reflexionar, Juan Francisco, porque vivíamos en una esfera totalmente distinta, o una realidad que no tocaba otras partes, y que era un poco abismal entre una realidad y otra. Recuerdo a don Manuel diciendo, los empresarios del norte, refiriéndose a los regiomontanos, decía, acabo de venir de una conferencia y ellos viven en otro país, ellos viven en otro México y piensan que
están en otra dimensión, ¿no? Entonces, hablando un poco de la poca sensibilidad de pronto pues del mundo empresarial y de que no vivían de acuerdo a los estándares de la realidad de los mexicanos. La única vez que yo escuché a don Manuel hablar con un tono distinto, ay, perdóneme, don Manuel, yo sé que usted debe estar en el cielo y lo voy a ventanear, pero la única vez que yo escuché hablar a don Manuel en un tono distinto, y un poco para cerrar el relato de este magnífico hombre, es que estábamos hablando, no recuerdo el tema, pero sí recuerdo la expresión. Llegamos al punto de hablar de algún país sudamericano, y entonces don Manuel estaba narrándonos la historia de ese país, y de pronto dijo, y entonces fui a Colombia. Chicos, ustedes no han ido a Colombia. Las colombianas son guapísimas. Pero, o sea, todos volteamos a verlo porque era la primera vez que don Manuel, o sea, realmente se emocionaba por algo. Era algo extrañísimo. Y entonces, pero aparte no se dio cuenta, yo creo que estaba recordando, pero empezó a recordar en voz alta. Y entonces dijo, y es que las colombianas son guapísimas. Y cuando se dio cuenta, o sea, cuando reflexionó y dijo, ah, caray, estoy dando clase, ya, se volvió a poner en la misma pose y todo, pero el daño estaba hecho. Todos en mi generación tenemos el recuerdo de que las colombianas son guapísimas, gracias a don Manuel, pero era un hombre entrañable y su ausencia se va a sentir, ¿sabes? Porque él era un hombre no solamente moral, era un hombre ético. Y en este sentido... Era congruente, era un cuate muy congruente. Pero mira, Juan, que a mí me toca conocerlo en un momento de su vida en el cual él se replantea su actuar pasado. ¿Por qué? Porque él fue parte de los FUAS, porque él es parte de esta ¿Qué tal cuando Yunque? le dice a Abel Espliego, oye, una disculpa? Sí. En público, no, era un señorón. Sí. En público. Sí. A mí me tocó verlo en público y en privado, reculando un poco, yendo hacia atrás en sus ideas, en su forma de actuar y diciéndonoslo en clase y diciéndolo en público. Y cuando yo era joven, porque él era muy radical de derecha, en su momento, en su juventud, él dijo, me equivoco. Y si hoy día pudiera tener a mis contrincantes, esa frase nunca la voy a olvidar, si hoy día pudiera tener a mis detractores, contrincantes, yo nunca digo enemigos, de ese momento, ahora, les estrecharía la mano y les pediría perdón, y les diría que tanto ellos como nosotros fuimos utilizados por estructuras que no nos dimos cuenta, y que en realidad nosotros, buscando el bien del país, cada uno desde los frentes, lo único que ocasionamos fue un conflicto que no tenía por qué ser. Entonces, a mí me parece, y después pide efectivamente disculpas en público, esto fue en una clase y después lo hace en público en más de una ocasión, esto hay que señalarlo, en más de una ocasión, y a mí me parece una figura importante, Juan, porque tú como intelectual y cuando tienes cierto prestigio, aunque sabes que te equivocas, no necesariamente eso te conlleva a la humildad de decir, perdón, me equivoqué. Eso te hace más grande. Por supuesto. Y en el caso de don Manuel específicamente, a quien yo le decía al doctor Guillén, cuando yo tomaba clases con él, si a mí alguien me hubiera dicho que era de derecha, porque yo no soy de Puebla y yo llegué sin saber lo que era la UPAEP y sin saber lo que era el Yunque y sin saber lo que representaba don Manuel de Acid. Ahorita te voy a hacer un comentario, yo está muy bueno. Cuando yo lo escucho y analizo detenidamente sus clases, nunca lo hubiera clasificado en la derecha, Juan. De verdad que no, porque don Manuel tenía un sentido de justicia social que nos transmitía. Era un gran autocrítico. Impresionante. Y entonces, insisto, a mí me toca una época de reflexión de don Manuel, pero en congruencia con sus principios, él siempre muy católico, él siempre una persona muy espiritual, pues vaya, es un hombre entrañable. Yo quería con todo mi corazón y quiero con todo mi corazón a don Manuel, igual que a María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, porque son como mis dos ejes académicos y profesionales. Y fue muy lindo porque fíjate que un amigo mío me llama para darme la noticia y me dice, Caro, te lo quiero decir yo porque no quiero que te enteres por los medios. Y fue muy lindo porque muchos de mis compañeros, sabiendo el amor que yo le he tenido a don Manuel, me llaman un poco como para decirme, Caro, adelante, ¿no?
porque saben que al menos de mi generación creo que yo fui quien más lo quise, porque hay personas en la vida, Juan, y esto me ha pasado con 2, 3 personas con las que tú te sientas, Juan, con las que tú estás presentes y se siente un ambiente distinto. No sé si a ti alguna vez te ha pasado. Sí, O sea, ya están como que en otro nivel espiritual, no solo intelectual, sino combinado con la parte espiritual, que no necesariamente me refiero a una cuestión religiosa, que te hacen sentirte en otro nivel. Y esa sensación, ese vibrar, lo podía hacer don Manuel con su sola presencia. Entonces, bueno, pues gracias, don Manuel, gracias por todos estos años de entrega, todos estos años de congruencia, y pues menudo paquete le dejan en este caso específicamente, y me refiero al doctor Guillén, que aunque no es su hijo de sangre, pues de alguna manera lo asume como su hijo, y que él está en el proyecto de Sumamos con Enrique Cárdenas, y bueno, pues yo creo que todavía hay mucho que decir al respecto de Manuel Antonio Díaz Cid, que su vida fue un ejemplo. Y que, retomando este aspecto, querido Juan Francisco, de la radicalidad o no, y de que don Manuel nos lo señalaba también en clases, pues hay grupos que se generan desde el poder para golpear a la sociedad. Hay grupos que se generan desde las universidades para golpear a los propios universitarios. Y entonces lo relaciono con el tema de lo que pasó en el CCH de Azcapotzalco, Juan Francisco, donde una manifestación totalmente pacífica de pronto se convierte por una serie de jóvenes infiltrados, porros, pareciera ser financiados por una propia parte de la universidad, atacan de manera brutal a jóvenes que estaban ahí. Y entonces, si ustedes ven las fotografías o los videos que circulan, pues sí hay una situación ahí complicada. Los mexicanos seguimos siendo todavía muy discriminativos, Juan. Querer, consciente o inconscientemente, somos muy discriminativos. Veía la fotografía de estos 2 jovencitos, de este jovencito al cual atacan, y a su novia protegiéndolos. Los 2 son chicos. La niña que hubo uno que le enterró una navaja. Exacto. Entonces y estuvieron a punto de golpearla. No, la golpearon. Sí, la golpearon. Hay un chico al cual atacan, efectivamente llevan una navaja y entonces se la entierran. El chico estuvo a punto de perder no me acuerdo si el pulmón o el riñón, ya me perdí un poco. Y la novia cuando le rebanan parte de la oreja. Entonces el chico, usted lo ve en la calle y el chico no da usted, perdón por la expresión, pero de pronto no da usted crédito que pudiera ser un estudiante, porque el chico va vestido pues como lo que llamaríamos hoy día es que no sé ni siquiera el estilo, no quisiera cometer una imprudencia, pero va vestido todo de negro, pues con un peinado como de estos que van levantados y demás. Su novia va vestida igual, que inclusive sus ropas tienen como picos, y la chica va con parte del cabello verde. Y que eso no nos da ningún derecho, Juan, ningún derecho a demeritarlos como personas. Claro. Porque de pronto los mexicanos, si tú no te vistes de cierta forma, pareciera ser que pasaras a ser un ciudadano de segunda categoría o sin categoría. Todos los ciudadanos con ropa, sin ropa, vestidos de X o de Y forma, merecen nuestro respeto, Juan Francisco. Y entonces atacan a este chico, su novia, que el chico invitó a la novia a asistir a la manifestación. Sí. La novia acude, se da cuenta de lo que está pasando y se abalanza sobre el chico que lo está atacando para intentar quitárselo. Y entonces el jovencito que lo está atacando, como ya no lo puede seguir atacando a él, la comienza a atacar a ella y le comienza a golpear. Pero si esta chica no se aferra a su novio, lo mata. Eso hubiera terminado en muerte. ¿Y qué pasó con estos burros? Los dejaron libres. Sí, los dejaron soltar. Quedaron totalmente libres. Entonces debe de estar también atrás. Por supuesto. Aquí hay intereses que son muy fuertes. Y regreso al punto de don Manuel, porque don Manuel era un hombre el cual amaba a sus estudiantes y amaba a los estudiantes en general.
Y cuando digo esto, me refiero a que no solamente cuando tú amas a tus estudiantes, Juan, no solamente amas a los que te caen bien, y si estás en una escuela privada, a los estudiantes de tu escuela privada, amas a la juventud en general. Y hay un argumento que es: debemos apoyarlos porque somos estudiantes y no nos gustaría que nos pasara lo que les pasó. No, ese no es el principio. Debemos apoyarlos porque somos seres humanos, y aunque nunca nos pase, Juan, lo que a ellos les esté pasando, a las personas en situación de pobreza, a las mujeres en situación de violencia, a N cantidad de personas, y en este caso a los estudiantes, aunque usted no sea estudiante, somos seres humanos y tenemos la capacidad de indignación, Juan Francisco, y este tipo de acciones que se vienen replicando contra los estudiantes ya no se pueden permitir. Pensemos en cuántos niños, cuántos bebés, Juan, de unos meses a la fecha han sido abandonados en condiciones terribles, y no es porque yo vaya a tener un bebé y lo vaya a abandonar, sino es por una cuestión de humanidad, Juan Francisco. Entonces, creo que sí, como sociedad, esta estructura moral en principio y ética después nos está fallando, y nos está fallando muy fuerte. Por eso es tan importante regresar a las figuras que nos dan solidez ética, independientemente del tema de la ideología. Desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, siempre hay personas que nos marcan líneas, Juan, que extienden líneas sobre las cuales poder ir trabajando. No, hablaste fenomenal de don Manuel, que era un lujo poder platicar con él. Ya llegó doña Dani, que ahorita nos va a platicar de su proyecto que tiene, que es fenomenal. Pero fíjate que yo lo conocí en la Coparmex. Bueno, yo lo conocí hace muchísimos años, por situaciones sociales. Pero me lo encuentro en la Coparmex y nos daba cursos. Había él y había otra persona de México que pues nos daban ética, valores y principios, y nos hablaban precisamente de las estructuras de poder en México, y vaya, la verdad la plática era bastante buena. Y cuando fui diputado, iba yo a tomar el café con él, que él tenía una oficina muy sencilla en la biblioteca, sí, hasta el fondo de la biblioteca, en una esquina. Y vaciado, porque era muy respetuoso, te hablaba siempre de usted. Él era un caballero, sí. Y siempre en una de las ocasiones, no se me olvidó, se me quedó grabado, decía, estábamos hablando de varios líderes del Partido de Acción Nacional, decían, pero ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulano? Y pues el poder y el dinero los volvió locos. Pásale, Neri, siéntate de este lado. ¿Y sabes qué, Juan? Casa llena. Yo quisiera finalmente, y si me permites, dejar un poco el mensaje que don Manuel con su vida nos transmite. En el momento de nuestra muerte, Juan, ¿qué queremos que se diga de nosotros? ¿Cómo vamos a querer que nos recuerden? ¿Qué semillita vamos a estar dejando en el corazón de aquellos quienes nos conocieron? Entonces, por ejemplo, podrías compartir o no el tema, por ejemplo, del yunque, ¿no? Pero que te alegre la muerte de una persona como don Manuel, no, porque sabes que es un hueco que deja muy, muy fuerte. Así es que... Esta niña Hidalgo, Claudia Ramón, escribió, me gustó mucho lo que te escribió en tu muro, donde decía que pues no, Manuel no iba a morir, sino que iba a seguir viviendo en el corazón de todos nosotros. Y cierto, los que lo conocimos, tuvimos la oportunidad de platicar, yo no tanto como muchos más, como tú, que fuiste su alumna, pero pues siempre, bueno, Manuel fue de mucho respeto, y era muy, lo que te decía era muy congruente. Totalmente. Sí, y eso de famoso yunque, yo me fui enterando cuando sacaron el libro, que yo era diputado, y me fui a presentar a la presentación del libro con Álvaro Delgado, y compré el libro, lo leí y decía yo, qué barbaridad, hay muchas cosas que, bueno, yo no sé, no soy ahí, pero
sí hay muchas cosas que sí son muy ciertas. Sí, yo creo que no todo. No, es que, decir, yo aprecio a los dos que no fíjate. pertenecíamos a cierto grupo e ibas creciendo, se te venían encima, pero con todo. Sí. Y el que, había esa frase, el que obedece no se equivoca, ¿no? Así es, sí. El sí, que obedece no se equivoca, y yo la verdad soy muy desobediente. Pero bueno, Juanita, buenos días, José Luis, Javier, José Pablo, Belia, María, Juan Carlos, Maurilio, Roberto, muchas gracias a todos por estarnos viendo. Y rápidamente ahorita continuamos, es que ya nos extendimos con lo de don Manuel. ¿Cómo ves lo de la Casa de la Reforma? Bueno, hay dos negocios que se quieren hacer que yo no entiendo. ¿Cuál es la PP que se llama Life 360? Si no, por lo que se cierra. Y todavía no acaba o está por terminar el sexenio y siguen haciendo grandes negocios, ¿no? Esto de las 42 hectáreas, que eso ya lo habíamos platicado 8 días, está haciendo un escándalo. Y por supuesto la casa que está preciosa, que es, no sé, yo le calculo de tener unos 8,000 o 7,000 metros aquí en plena Reforma. Y es impresionante esta casa, y que bueno, gracias a que la gente se opuso o se criticó en redes, es que pues ya no se llevó a cabo, ¿no? Pero se comenta o comentan ahí que se quería para vender para hacer un hotel ahí, y pues le acaban de invertir 40 millones de pesos. Entonces agarras y dices, hay una serie de locura, ¿no? teorías en las cuales hay una intención de privatización de bienes que son públicos. Sí. Y entonces aquí como sociedad debemos difundir este tipo de cosas, porque es como si tú, estando como servidor público, te sintieras con el derecho como si fueran tus propiedades. Y finalmente, Juan, ¿dónde se queda ese dinero? ¿Dónde se invierte? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Realmente en este lugar se necesitará un hotel, que era el proyecto? ¿Quiénes son los hoteleros? ¿Realmente hay tanta demanda para generar es un monumento histórico que ocupación? data desde 1620. Cuando no respetas este tipo de cosas? Uno, cuando no las conoces. 40 Juan. millones, y le metieron lo dejaron precioso, le metieron 40 millones. Y ahora resulta que dicen que por oneroso, porque sale muy caro mantenerlo. Luis, muy buenos días, un fuerte abrazo. Es increíble lo que estamos viendo en Puebla. Comentaba yo lo de Chiapas, qué forma de pasarse la Constitución por el Arco del Triunfo, ¿no? Es impresionante. Llega al Senado, él es gobernador con licencia, luego gobernador suplente, senador con licencia. Bueno, no, es un desastre eso. Mira. Y cambian las leyes, dices, no puede ser, y todo para recibir dinero que le va a dar el gobierno federal por todo ese dinero que no utilizaron otros estados de la República y que se lo tiene que gastar en 3 meses. ¿En qué se lo va a gastar? Lo van a tirar. Y yo sé que... Dice Luis que están lavando dinero los hoteleros. No, hombre, ¿cómo crees? Ay, Luis, ¿en serio? Pero en la zona de lavandería, ¿no? Digo, porque lo que dices, nadie nos damos cuenta, no lo creo, querido amigo. Oye, qué tristeza que haya empezado el Senado así. Sí, a eso iba. Y mira que puede haber una actitud pragmática en la cual decir, ok, accedemos a esto, y los diputados que necesitamos del verde que se vengan con nosotros para tener mayoría absoluta. Pero si el pragmatismo va a ser lo que va a mover este nuevo gobierno, ¿cuál va a ser la diferencia con nosotros? No. Ninguna, absolutamente ninguna. Buen Yo creo que, y lo digo por mí, quienes votamos por Morena es porque esperábamos cambios realmente trascendentes. Discutía con Javier Villegas justo este fin de semana el hecho de decir, y me refiero a discutir, de platicar, ¿no? Igualmente, Javier. Me refería al hecho de decir,
realmente, y no han entrado a gobernar, eso lo tengo muy claro, pero todo esto que va a seguir igual con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no va a perseguir a nadie, porque no va a investigar las cuentas de nadie, y porque pareciera ser que nadie va a recibir el castigo por sus acciones, a mí sí me preocupa, porque una de las cosas por las cuales yo voté por Andrés Manuel López Obrador es porque quiero rendición de cuentas, y que la corrupción se termine, y porque me parece indigno el caso de Manuel Velasco. Manuel Velasco en Chiapas, el estado más pobre de la República, en el cual ha habido un saqueo durante su periodo impresionante. Y le van a dar un regalote. No, pero un regalote, pues son no puede miles ser. de billones. Y aquí regresamos al punto, es una cuestión de ética, de la cual si tú careces, la tentación del pragmatismo es muy fuerte, muy fuerte. Un beso, querido Javier Villegas. Dale, chiquitito. Alejandra, buenos días. Rodri, buenos días. Mira, 8:30, 2 minutitos más. Nos vamos rapidísimo con Dani y luego ya hablaremos aquí de Michelangelo. Rápido, me gustó, fíjate, me gusta la actitud de Claudia Rivera, de que, te voy a decir que hasta puede ser que sea una estrategia, tanto de Claudia, espero también sea a nivel federal, que ahorita estén llevando las cosas con calma y que posteriormente ya con el poder, porque tú tampoco puedes hacer cosas cuando no tienes el poder, y no le digas a tus contrincantes políticos lo que vas a hacer. Pero esto de que Claudia haya acompañado a Luis Bank, a mí se me hace bueno, vaya, en el sentido que a mí me gusta la política de consenso, la política de diálogo, y más si es para traer recursos para Puebla, pues todavía mejor. Bien por los regidores que apoyan a su presidenta, ¿no? Esto también del fiscal carnal, ¿qué es esto? ¿Es una broma? No, es una broma. Se va, pero no se va porque él pone a su sustituto, te digo, las leyes, y cambian las leyes. O sea, no es cualquier cosa, cambian las leyes para poder hacer esto. Y qué mal estamos. Lo que hablábamos con Luis Soriano la semana pasada. Hace 8 días. Fíjate, Luis, o sea, lo que tú decías, en 15 días, ¿cuánto no pueden hacer? No, y lo dijo, sí, cierto, lo dijo Luis Soriano. Muy cierto, mi querido Luis. Pues asombrados todos de lo que están haciendo en 15 días. Me agrada lo que pasó en el PAN, de Marco Cortés, habla con Héctor Larios, y empiezan a decir, oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Estás apoyando al grupo de Tlacomulco, ve cómo está Puebla, sumida en la violencia, todo lo que hizo es un autoritario. Que les dejan, el paquetazo que les dejan. ¿Qué estás haciendo ahí? Y agarra Héctor Larios y dice, con permiso, y se va con el grupo de Marco Cortés, que ya es un hecho que será el presidente del PAN, y Héctor Larios se queda de secretario general. Y Rafael Moreno Valle se queda silbando en y la sin loma. Definirse aún qué va a pasar con Puebla a nivel estatal. Y bueno, aquí leía a Alejandra Carbonell. Sí, fíjate que coincido contigo, querida. Creo que fue Alejandra quien lo dijo. Andrés Manuel aún no ha llegado y hay que tener paciencia. Exacto. Sí, coincido, aunque este actuar no me gustó, el hecho de Manuel Velasco. A lo mejor no quiere meterse en broncas todavía. Todavía, sí, y sería una actitud inteligente también. Y de Claudia Rivera, Claudia no solo es inteligente, es una mujer congruente, al menos hasta el punto donde yo la conozco. Lo mismo y bueno, dice pues, Alejandra Carbonell. Entonces, la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos para Claudia, porque mientras le vaya bien a ella, nos va bien a todos, por supuesto. Y es una gran mujer, con certeza Claudia Rivera. Oye, de inseguridad ya ni hablamos, ¿no? Qué barbaridad, o sea, ya da miedo salir de las calles y ya saltaron a fulano, se metieron a Julius Pizza con metralletas a robarse 20,000 pesos. Pero pareciera ser que, ¿para qué te sirven 20,000 pesos, Juan? Para nada. Pero más fue bien, mandado. No, pero ¿sabes qué? Hay un efecto social en el cual finalmente a veces pareciera ser que el miedo te deja más ganancia que los 20,000 pesos que se llevaron. Es decir, hay una lógica y lo hemos hablado aquí. Porque, o sea, se está incrementando
la inseguridad para dejarle a Claudia un municipio. A Claudia y a Andrés Manuel, porque la inseguridad se ha incrementado en todo el país. Sí. O sea, es No, impresionante. pero lo que Puebla está ya es pasando. impactante. En todos Puebla, los estados, Juan, que sí. no nos enteremos, híjola, Sí. pero en todos los estados está terrible, terrible. Oye, y esto mira nada más, ¿no? Cae el comandante de Acatzingo, ve nada más la metralleta que traía, y que nadie se dio cuenta. El presidente municipal dice que él va a apoyar. Bueno, ya me dicen que ya nos callemos, tiene toda la razón. No, es que sí. Sí. Estamos